Hermanos, pues ya leímos nuestro capítulo 4 de Jueces. Espero que hasta este momento estén gozándose en la presencia del Señor, alabando y también leyendo las Escrituras. Y bueno, si pusieron atención a la clase de esta mañana, van a ver que hay algunas cosas que tendrán coincidencia con la predicación. Realmente sucede así a menudo. Lo que Mark enseña de una forma providencial tiene que ver con la predicación. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor que nos hable esta mañana, que use su palabra y que así como el hermano Andrés, pues también yo tengo limitaciones y todo tipo de deficiencias como ser humano. Realmente es su poder y la palabra eterna que Él nos ha dado la que hace la obra. Entonces oremos pidiéndole a Dios que nos hable esta mañana a través de su palabra. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta congregación, gracias por la vida de nuestro hermano Andrés que estuvo dirigiendo el culto, gracias por los muchachos que dirigieron la alabanza, Señor. Te rogamos que bendigas, Dios, a este pequeño grupo de hijos tuyos, es tu iglesia, Señor, que has comprado con tu preciosa sangre y, Señor, que nos has prometido tu presencia aquí cada día tuyo y nos reunimos para celebrarte, Señor, y para venir a ti con nuestras necesidades, nuestras cargas, pero también buscando, Señor, que seamos llenados con tu presencia, con, Señor, el gozo de tu salvación. Te pedimos que nos hables esta mañana y te rogamos también por aquellos que no están aquí esta mañana, que pudiendo estar, Señor, han considerado más importantes los afanes de este mundo, que tú les concedas, Dios, arrepentirse y que les concedas darse cuenta que, como dice el salmista, Señor, no hay mejor lugar que estar en tus atrios, Señor, aún 1000 días no se comparan con uno en tu presencia. Te rogamos pues, Dios, que nos concedas reunirnos en tanto nos sea posible y también a nuestros hermanos que no quisieron reunirse en esta mañana, les concedas arrepentirse, y a aquellos que por una u otra situación no tienen la posibilidad de venir, consuele sus corazones, Dios, y gracias por las tecnologías, les hagas llegar tu palabra hasta sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Jueces, capítulo 4 ya. Y la predicación de esta mañana está titulada Un refugio seguro. Y vamos a ir ahí otra vez a nuestro capítulo 4 de Jueces. Y yo quiero que prestes especial atención al versículo 1 de nuestro capítulo 4. Fíjate bien cómo dice ahí: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces vemos que este es un patrón. Cada vez que empezamos una historia nueva, vemos que Israel está en este especie de espiral descendente, donde la idolatría se hace más dura, donde los años de opresión son más largos, los enemigos son más fuertes, los castigos son mayores. Y hermanos, cada vez que el juez que Dios levanta muere, el pueblo de Israel cae para hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué dijimos que significa esta frase, que el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor? Volvieron a la idolatría. Eso es lo que hace referencia a esta frase. Volvieron a mezclarse con los hijos de las naciones que debían destruir y empezaron a seguir a sus ídolos. Fíjate que estaba escuchando yo a una persona hablar sobre unos temas de economía, y esta persona mencionaba que anteriormente el ser humano era un ser político, pero que en estos tiempos, por la llegada del capitalismo,
el ser humano es un ser económico. Y me parece interesante lo que esta persona estaba diciendo, pero realmente, hermanos, el ser humano es un ser espiritual. Dios lo diseñó de esta manera. Y entonces, ¿qué pasa cuando este ser humano, creado por Dios, a su imagen y semejanza, y con la necesidad de conocerlo y deleitarse en él, qué pasa cuando se aleja de Dios, del diseño que Dios le hizo para suplirlo con algo más? Pues va cambiando. La necesidad que Dios ha puesto en su corazón lo impulsa a buscar a Dios, pero intenta buscar a Dios en otras cosas, como en la política y, como decía esta persona, pues en el dinero. Y sí, verdaderamente podemos ver que estas generaciones más jóvenes están verdaderamente obsesionadas por la adquisición de dinero y de recursos, ¿no? Ya no se conforman con la austeridad que quizá otras generaciones pasadas les parecía suficiente. Quieren dinero rápido y en grandes cantidades. Pues eso es justamente lo que está pasando con el pueblo de Israel. Y es justamente lo que Mark explicaba acerca de lo que dice Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago. El hombre es un ser espiritual. Cuando se queda sin juez, naturalmente su corazón lo va a llevar a buscar a qué adorar. Necesita un gobernador que guíe su corazón a su necesidad verdadera, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Y entonces, ¿qué hace el corazón de los israelitas? Los guía a adorar ídolos. Hermanos, ¿qué es un ídolo? No es únicamente una imagen o una figura de yeso. Hemos definido constantemente lo que la idolatría en esencia es. Aquella cosa que se vuelve tu seguridad, tu gozo, que se vuelve tu felicidad, tu paz, eso es tu ídolo. Las cosas en sí mismas no son buenas ni son malas, nomás diríamos que incluso que son buenas. Pero un mal uso de esas cosas es la idolatría. No es malo el dinero, lo malo es el amor al dinero. No es malo tener una casa y querer tener una casa bonita y pues, que no se caiga. Lo malo es tener amor a esa casa y poner mi confianza y mi paz descansando en esa casa. Eso es lo que están haciendo los hijos de Israel. Cuando el juez, el gobernador muere, entonces sus corazones se pierden porque esa es la naturaleza del hombre pecador. Y sabes, incluso los hombres de la Biblia que tienen una vida espiritual increíble, no sé, como Daniel, por ejemplo, hermanos, incluso alguien así necesitaba un juez que estuviera constantemente guiando su corazón y manteniendo su corazón en el camino correcto. Daniel no fue un siervo fiel de Dios por sí mismo. Necesitó el poder de Dios. Y Jueces nos está enseñando eso. Israel, el pueblo de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios, necesita constantemente un juez. Por eso vuelven a caer en esta espiral de idolatría, porque necesitan un juez que no muera, un juez que sea eterno, que se mantenga constantemente guiándolos. Mira que las dificultades suelen ser saludables para el alma. No es en las dificultades que los hijos de Israel se alejan, sino en los tiempos de prosperidad. La comodidad es lo que les hace olvidarse de su gran necesidad de Dios. Dios los entrega nuevamente a sus enemigos
para que ellos no sean engañados por sus corazones en los tiempos de comodidad. Hermanos, recordemos que la ilustración que Dios usa para describirnos es la de ovejas. Las ovejas son dependientes de un rebaño y de un pastor toda su vida, no nada más cuando son bebés o no nada más cuando están viejas, cuando son jóvenes, cuando son adultas y cuando están en la última etapa de su vida, siguen dependiendo constantemente del pastor. Necesitan un pastor. Y eso obviamente se puede traducir a nuestra vida cristiana, que cada creyente necesita pertenecer a una iglesia, a una congregación, a un rebaño, y necesita liderazgo espiritual también. Y en cierta medida sí es un pastor, un líder, los líderes en la iglesia, pero al finalmente es Dios mismo. Nunca caigamos en el error de Israel. ¿Qué quieren hacer ellos? Señor, ya nos diste paz, ya tenemos otra vez un ejército estable, no hay ningún problema, muchas gracias, aquí ya puedo seguir yo solo mi camino. No, eso no sirve. Esa realidad no existe en la vida cristiana. Sin una guía, sin un juez, el corazón se entrega a la idolatría otra vez. Pone su seguridad, su confianza, su gozo, su paz en algo más que no es Dios. Y hay una infinidad de cosas en las que podemos poner nuestra seguridad. En nuestras propias habilidades, en el trabajo, en el matrimonio, en los hijos, en el dinero, en las posesiones, en el conocimiento, en todo tipo de cosas. Aquello que representa tu seguridad y tu paz, si no es Dios, es idolatría y es lo que está pasando con el pueblo de Israel. Y vemos entonces cómo esta idolatría daña, causa dolor a aquel que se entrega al ídolo. Nunca una relación idólatra trae gozo y paz verdadero al corazón de una persona. Nunca terminan bien las alianzas de Israel con los pueblos que debieron haber destruido. Hermanos, este enemigo, los cananitas, gobernados por Javín y este general del ejército, Sísara, eran los que debían haber sido destruidos cuando Dios les entregó la tierra prometida. Era la tierra de Canaán. Y como no destruyeron su pecado, como Marx citó a este puritano, John Owen, como ellos no destruyeron ese pecado, el pecado los está destruyendo a ellos. Ellos juguetearon con el pecado, no los exterminaron, los hicieron sus tributarios. Y llegó un momento en que se hicieron fuertes e invirtieron los papeles. No podemos amaestrar el pecado, no lo podemos hacer dócil. Siempre va a ser algo destructivo y que va a buscar dominarnos. Pero los del pueblo de Israel creyeron que lo podían controlar. No se puede, hermanos. Mira cómo el enemigo es todavía más poderoso que los enemigos anteriores, que Cusán Risataim, que era el rey de Mesopotamia, y que Eglón. Ahora, este hombre tiene carros errados, tiene 900 carros errados. En términos modernos sería que tiene tanques de guerra. Imagínate cómo un ejército con machetes y palos va a ir a destruir a 900 tanques de guerra. Era imposible. Aquel que hicieron tributario creció y se fortaleció tanto que los volvió sus enemigos. Así que si tú tienes un pecado escondido por ahí, que crees que es muy peligroso, lo puedo mantener oculto, lo puedo mantener de una manera segura, no es así. No es así. Va a tomar fuerza, va a seguir avanzando hasta que te esclavice.
Bueno, en cierto sentido ya estás esclavizado, solo que no te ha puesto en incomodidad y no te ha causado un dolor grande aún. Dice el versículo 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Versículo 5, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí. Y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, y con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Entonces vemos aquí que aparece el juez, una mujer. Y me gustaría que habláramos un poquito acerca del ministerio de Débora, porque muchas veces se levantan algunas perspectivas, creo que extremas, respecto a Débora y cómo debemos aplicarlo a nuestro contexto en la iglesia. Hermanos, y Débora, Dios la escogió como juez. Y sabes, gobernaba Israel y trataba asuntos, venían a ella y Dios la dotó con una sabiduría impresionante. Llevaba los asuntos de Israel. Y se suele decir en un extremo que Jueces, pues es un libro donde el panorama espiritual no es bueno en absoluto, que es nada más una narrativa descriptiva, no prescriptiva, que solo nos cuenta lo que pasó, pero que no debemos imitar nada que hay ahí, y que por lo tanto lo que está haciendo Débora está mal, y ya, porque Israel en ese tiempo espiritualmente está muy mal. Pero la realidad es que Débora fue llamada por Dios, y fue comisionada por Dios y usada por Dios. Y un punto importante para rescatar esto es que ella habla de parte de Dios y le promete la victoria a Barak. Y todo lo que ella profetiza que va a pasar, porque ella es una profetisa, le dice, junta tu ejército y Sísara va a venir también. Justamente pasa eso. Le dice, tú los derrotarás y Barak los derrota. E incluso cuando Barak le dice, ven conmigo, ella le profetiza otra cosa. Y le dice, una mujer matará a Sísara, no lo harás tú. Y vuelve a pasar eso. Es una clara evidencia que verdaderamente Débora era una sierva del Señor y Dios la usó grandemente. Su ministerio era legítimo. Entonces, no debemos pensar que lo que Débora está haciendo está mal, es correcto. Dios la llamó y la utilizó en un momento determinado como juez de Israel. Sin embargo, también hay un extremo opuesto que dice que Débora entonces nos enseña que hay mujeres pastoras. Y pues esto también es un error. Porque si hay un paralelismo entre el pastorado en la iglesia y un ministerio en el pueblo de Israel, no era el juez, era el sacerdocio. El sacerdote era el líder espiritual de Israel y era quien ministraba delante de Dios. Hermanos, y esa no era la misión ni el llamado de Débora. Dios es muy claro en decir que los sacerdotes eran únicamente hombres. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que está mal cuando vemos iglesias que no permiten que la mujer desarrolle ningún tipo de ministerio. Todo lo tiene que hacer el hombre. Está mal porque Dios llama y usa a mujeres y las ha dotado con dones. Pero también está mal cuando las mujeres reemplazan el lugar que Dios ha designado para los hombres. Mira lo interesante del ministerio de Débora. Todos los
jueces, ella es la única mujer que es la jueza, pero los demás jueces que son hombres, ellos son líderes militares. Hacen lo que hacía Débora debajo de la palmera, pero también hacen lo que va a hacer Barak. Dios no llamó a Débora a dirigir un ejército, llamó a un hombre. Sin embargo, lo que hace Débora, su ministerio es verdadero, es legítimo, es llamado por Dios y agradable a Dios. Lo que nos está enseñando este pasaje respecto al ministerio de Débora, hermanos, se le llama complementarismo. ¿Sabes? El hombre y la mujer se complementan a sí mismos. El hombre y la mujer son diferentes, tienen cualidades distintas, pero esas cualidades distintas son buenas. Están completos los dos. Dios los ha hecho completos y los completa en Cristo. Pero las habilidades y las cualidades que les ha dado Dios, Dios las usa para complementarse el uno al otro. Y lo podemos ver en este pasaje. ¿Y sabes qué? Podemos pensar en la boda que se celebró la semana pasada. Entonces las hermanas se organizaron bien rápido y resolvieron lo de los arreglos, los adornos y toda la cuestión de la boda, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si en vez de que las hermanas se hubieran organizado, hubieran sido los hombres? Fíjate, se están riendo algunos hombres. Por ejemplo, ese lo hizo la hermana Dorcas. ¿Cómo creen que hubiera quedado ese arreglito que se ve muy bonito, está muy sencillo y muy creativo, si lo hubiera hecho Javier, hermanos? O si lo hubiera hecho el hermano Carlos. Ahora, no quiere decir que porque no lo pueden hacer, son menos que la hermana o son inútiles, no, ¿verdad? Simplemente que son cualidades diferentes. Ni siquiera como hombres nos hubiéramos podido organizar de quién va a hacer qué cosa. Pero tampoco yo me imagino a nuestra hermana Lupita ahí arreglando los problemas que a veces hay en el hidro o en la cisterna, ¿verdad? Entonces, el hombre y la mujer no están compitiendo, son diferentes. Y sabes, en la actualidad el feminismo está intentando ignorar este diseño que Dios les ha dado tanto a las mujeres como a los hombres. No es una competencia de quién es mejor, son sencillamente diferentes. No están sujetos a competencia. Hermanos, y la diferencia de roles y la diferencia de cualidades y de diseño tampoco los hace a unos más valiosos que otros. Nuestro valor no está en nuestra capacidad o nuestro desempeño. La dignidad y el valor que tiene el ser humano viene de que fue creado a la imagen de Dios. Y entonces no importa si una persona tiene una deformidad física severa, no importa su color de piel, no importa su edad, no importa su conocimiento o sus habilidades, lo importante es que fue diseñado y creado a la imagen de Dios. Y eso le da a toda persona dignidad y valor. No importa el género o el sexo de la persona, ni la edad, ni su color de piel, sino que fue creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos rechazar estas ideas que dicen que el hombre y la mujer son iguales. No son iguales, claramente son diferentes. Dios los creó diferentes como parte de su diseño especial. Y qué bueno que seamos diferentes. Si todos fuéramos hombres, sería un caos. Y si todos fuéramos mujeres, sería un caos también. Es una buena complementación y debemos agradecer a Dios por esto. Y lo podemos ver en este pasaje.
Como Dios le llama a Débora a hacer algo y después Dios llama a Barak a complementar ese ministerio. Vamos a avanzar, pero nada más recalcar, hermanos. Barak y Débora no están compitiendo. ¿Quién sería mejor juez de Israel? Se están complementando. Nunca entonces debemos considerar competir con la otra persona solo por su sexo, sino recordar que Dios nos ha diseñado para ciertas tareas, tanto a las mujeres como a los hombres, y eso no nos hace menos. Nuestro valor radica en que nos hizo a su imagen. Versículo 8. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella le dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer te venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber-Seneo y los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se habían apartado de los eneos y habían plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara a todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos, no ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Hermanos, ahora vemos el ministerio de Barak. Y es interesante que Dios le ha prometido la victoria a él. ¿No? Ya hemos dicho cómo Débora ha descrito todo lo que va a suceder y justamente así sucedió. Ahora, lo interesante es que aunque Dios le promete la victoria a Barak, y en la que Dios será el que se glorifique, esto inevitablemente pone, humanamente hablando, en aprietos a Barak, porque Barak tiene que ir y enfrentarse con un ejército. ¿Sabes? Muchas veces los cristianos cometen el error de creer que porque Dios prometió algo, entonces yo no tengo que hacer nada. Por ejemplo, una vez estábamos en Lekeitio y me tocó hablar con una señora y la señora dijo: es que yo no necesito escuchar eso de que me está diciendo porque mi esposo es cristiano y la Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces con mi esposo es suficiente, ¿verdad? Entonces, pues pasó tiempo después que el esposo le siguió compartiendo y ella se convirtió. Pero me llamó mucho la atención, hermanos, que esta mujer consideraba que, dado la certeza de las promesas de Dios, entonces uno podía ser pasivo o negligente con nuestro trabajo, nuestra parte. Pero no es así. Cuando Dios nos promete algo, no es para motivarnos a ser flojos. Al contrario, las promesas de Dios nos impulsan a ser activos, a trabajar con celo, con responsabilidad para Él. Y aún, hermanos, las promesas de Dios no quitan la realidad de que vamos a enfrentar dificultades. No era fácil enfrentar a un ejército que era muy superior a ellos. Dice aquí que Barak juntó gente de Neftalí y de Zabulón, y era la zona de Israel que había sido más afectada por Javín. Entonces Dios
juntó a un ejército de una parte de su pueblo que más había sido afectada y solamente pidió 10,000 hombres. Hermanos, si hubieran peleado contra los 900 carros errados que tenía Sísara, los hubieran deshecho, porque estos caballos errados tenían a los lados en las llantas cuchillas. Entonces ellos nada más pasaban y despedazaban a una persona sin ningún problema. Entonces, Sísara hubiera destruido al ejército de Barak sin ningún problema. Él está consciente de esto. Está tan consciente de esto que él le dice a Débora, no voy a ir si tú no vas conmigo. Porque él está buscando, de cierta manera, asegurar el favor de Dios. Porque lo que Dios le ha llamado a hacer es imposible. Entonces, ¿qué hace Barak? Ve conmigo, porque necesito a Dios para esta tarea. Hermanos, Jesús mismo hizo su ministerio en el poder del Señor. ¿Cuánto más nosotros no tenemos que entender que lo que Dios nos llama a hacer como cristianos es imposible si no lo hacemos en el poder de Dios? Lo que Dios te ha llamado a hacer en tu casa, en tu hogar, con aquellos que no son cristianos, Dios te lo ha llamado a hacer en el poder de Él, en tu trabajo, en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo, en cualquier área de tu vida. Lo que Dios te llama a hacer, no lo puedes hacer tú solo. Y si aquello que tú crees que estás haciendo para Dios, lo haces en tu poder y eres exitoso, la gloria no es para Dios. Mira cómo el Señor libró a este pueblo con un ejército que no tenía chances. Todo lo que tú hagas para Dios y lo hagas en tu fuerza, la gloria no es para Dios, es para ti mismo. Eso hacían los fariseos. No le pedían a Dios de su poder, porque no hacían las cosas para Dios. Dios puso a Barak en una situación en la que Barak tiene que reconocer: esto es humanamente imposible. Solo lo puede hacer Dios. Y cuando hablamos de la conversión de un familiar nuestro, es exactamente lo mismo. Esto es imposible. No se puede hacer en las fuerzas humanas. Y hermanos, aunque Dios le ha prometido a Barak la victoria, esto no quiere decir que Barak le va a dar miedo y se va a enfrentar a una situación difícil. Mira cómo Débora le dice: baja del monte donde ellos estaban esperando a Sísara, baja al valle. Los carros cerrados no pueden subir al monte, por eso están ahí, porque ahí se sienten seguros. Pero le dice: baja, donde los carros manifiestan su poder y su poder destructor. Entonces, realmente Dios guía a Barak a una situación donde el único que puede obrar es Dios. Hermanos, esa es una situación, es una escena común en la vida cristiana. Las promesas de Dios no significan que no habrá dificultades, que nuestro corazón no será expuesto a ansiedad, angustias, sino que más bien las promesas de Dios nos impulsan a atravesar circunstancias que causan esas cosas y que nos prometen la victoria a pesar de lo más oscuro que puedan ser las dificultades. Eso es lo que está pasando con Barak. Barak no va por lo que él ve, porque si fuera por lo que él ve, diría: no tiene caso que vayamos, nos van a destruir. Va porque Dios le ha prometido la victoria y reconoce su tal necesidad de Dios para cumplir esta situación, que le dice a Débora: ve conmigo. No necesito a un general del ejército que sea un consejero de guerra. Necesito al Señor. Y de alguna manera
ella garantiza su presencia y el favor del Señor para lograr esta situación. Y hermanos, qué rápido cambian los papeles, porque Sísara, que tiene un ejército sumamente poderoso y fuerte, es trastornado y destruido por Dios. Y creo que estamos a punto de ver lo más valioso de nuestro pasaje, versículo 17. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, y te mostraré al varón que tú buscabas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto, con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Hermanos, se cumplió todo lo que dijo Débora con lujo de detalle, ¿verdad? Y es importante meditar en el decreto de Dios. Dios dijo: junta al ejército, y Sísara juntará al suyo y bajará al valle. ¿Y qué hizo Sísara? Barak juntó al ejército, Sísara escuchó esta noticia, hizo lo que Dios había profetizado. Era el plan de Dios, pero Dios obligó a Sísara a bajar. Sísara bajó por su propia voluntad. Él reunió a su ejército y salió a pelear por su propia voluntad. Vemos cómo Dios obra sobrenaturalmente y destruye a los carros cerrados. Y después Sísara huye y entra a esta tienda de Jael. Había dicho Débora: Jael lo matará. ¿Sísara fue obligado por Dios a entrar a la tienda de Jael? No, es más, quizá ni siquiera sabía quién era ella. Entró porque sintió la confianza de decir: tenemos buena relación con ellos. Entró y Jael lo mató. Todo lo que sucede había sido decretado por Dios. Dios se lo hizo saber a Débora y Débora se lo dijo a Barak. Sin embargo, Dios no obligó a Sísara a hacer lo que hizo para cumplir sus propósitos. Los decretos de Dios no violaron la voluntad de Sísara, aunque Dios había decretado destruirlo. Dios está en constante control de todo lo que sucede en este mundo, hermanos. Incluso aquellas personas que son perversas y malvadas. ¿Quién entregó a Israel en manos de Jabín, el rey de este general Sísara? Dios mismo. ¿Quién fortaleció al pueblo de Canaán? Dios mismo. ¿Y quién los destruyó y los entregó a los israelitas? Dios mismo. Es importante notar esto, hermanos, porque no hay refugio en la idolatría. ¿Cuál era la fortaleza de Sísara? ¿Cuál era su confianza? ¿Cuál era su paz y su gozo? ¿En qué se gloriaba Sísara? ¿En qué descansaba su corazón? En sus carros cerrados. Esa era su gran confianza, era su motivo para sentir paz.
pero fueron destruidos rápidamente. Y cuando es destruido su refugio, va y busca otro y se quiere refugiar en estas tiendas, donde cree que va a encontrar apoyo, donde cree que va a encontrar amistad, donde cree que va a encontrar a alguien que le ayude, pero es donde muere. La idolatría no puede ofrecer ningún tipo de fortaleza y refugio en el día malo. No hubo refugio para Sísara cuando fracasó, cuando fue vencido. Y hermano, los salmos constantemente te enseñan todo lo contrario. En el día malo puedes huir a él. Puedes esconderte en la roca de los siglos, pero no en la idolatría. Así que en aquello que tú estés poniendo tu confianza, tu seguridad, tu esperanza, puede ser en tus hijos y en su éxito, puede ser en tu trabajo, en lo que te pagan, en los ahorros que tú tienes, en tu salud, en tus habilidades. Fallará en algún momento, como fallaron los 900 carros de Sísara. Por más fuerte que pueda parecer, las cosas terrenales no otorgan un refugio y una fortaleza eterna ni segura. Sísara se quedó sin refugio porque puso su confianza en lo que estaba equivocado. Hermanos, ¿y quién es el mejor refugio? ¿Y quién es digno de poner nuestra confianza más que en aquel que es soberano sobre todas las cosas? Él es un refugio eterno y digno de que nosotros pongamos a descansar nuestro corazón en él. Hermanos, es muy fácil llenar nuestro corazón de angustia. Si pensamos en, no sé, y a lo mejor los que son más grandes y tienen hijos, y si me muero mañana, ¿qué va a pasar con mis hijos? Y les llega ese pensamiento y todo el día están angustiados. O si alguien tiene una cosa pendiente, un trámite, y si me lo rechazan, ¿qué voy a hacer? Y todo el día pasamos angustiados. Eso pasa porque ponemos nuestra confianza, como lo hizo Sísara, en carros errados que aparentan dar poder y seguridad, pero que no son perfectos, que no son eternos, que no son soberanos como el Dios de Israel, que nos ha comprado y que nos ha salvado y que nos llama constantemente como llama a su pueblo. Ven a mí. Si ustedes hubieran obedecido, no hubieran sufrido lo que Sísara les está haciendo sufrir. Vengan a mí. Los cananitas debían haber sido destruidos hace muchos años atrás. Pero no quisieron confiar en Dios. No quisieron poner su corazón en la roca eterna. Y Dios nos llama de la misma manera. No pongas tu confianza en las cosas de este mundo. No dan una fortaleza segura. Te fallarán. Y en el día malo, en el día del fracaso, no tendrás a dónde huir. Pero hay un Dios que te ha dado el privilegio eterno de conocerlo y de experimentar el refugio que Él sí da. Hermanos, no nos alejemos como se alejó Israel. Tenemos a un juez que no muere. No nos olvidemos de Dios para poner nuestro corazón en cosas que pueden ser llamativas, que pueden ser tentadoras, como los carros de Sísara, pero que no ofrecen un refugio en el día malo. Escudriña tu corazón, analízalo y piensa, ¿dónde está guardado mi corazón? ¿Me he apartado como los hijos de Israel o lo tengo guardado en el único Dios verdadero, en mi soberano Salvador? Oremos para terminar. Dios, te damos gracias por
la historia de Barak, de Débora, Señor, y cómo los usaste según el diseño que has dado a la mujer y al hombre, y cómo se complementan, Señor, los roles. Gracias por las mujeres que siempre están prestas, Padre, a servirte, a trabajar. Gracias por su celo, por su devoción a ti, su amor a ti y por la obra, Señor. Te rogamos que las sigas usando. Concédenos honrarlas como se merecen y valorarlas también, porque han sido creadas a tu imagen. Te rogamos también que así como las mujeres son trabajadoras, también los hombres podamos honrarlas, siendo responsables y coherentes, Señor, con el diseño con el que tú nos has creado, y, Señor, podamos trabajar con amor. Señor, te rogamos que guíes nuestros corazones, que los pastorees, que nos hagas recordar que somos ovejas y que necesitamos siempre de ti, que siempre estamos adorando algo y que muchas veces podemos perdernos si seguimos nuestro corazón perverso y engañoso. Pero te pedimos que nos guíes, nos concedas permanecer fieles a ti, Señor, y que no caigamos en el error de Sísara, que aquellas cosas llamativas y tentadoras de este mundo no hagan que nuestro corazón se extravíe en cosas que no podrán darnos un refugio eterno, como lo eres tú y solo tú, Señor. Concédenos entregarte nuestro corazón como tu esposa y amarte exclusivamente a ti, Señor. Concédenos serte fieles y honrarte con nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, pues con esto quedamos despedidos y nos vemos aquí la próxima semana. ¿Cómo queda?